Esta es la tercera semana de nuestra serie que hemos estado llamando ¿Cómo ser rico? Comenzamos la serie preguntando, ¿qué quiere decir rico? ¿Quién es rico? Normalmente respondemos a esa pregunta con, bueno, yo no lo sé. No sé lo que es ser rico. No sé quién es rico. Solo sé que yo no lo soy. Solo sé que ser rico es probablemente más de lo que yo tengo. Pero como hemos comentado, ser rico no quiere decir eso. Ser rico es tener más que suficiente. Esa es la definición que hemos estado usando. Ser rico significa tener más que suficiente. Más comida en el refrigerador de la que vamos a comer hoy. Más ropa en tu armario de la que necesitas para mantenerte abrigado y cómodo. Ser rico es poder tomar un día libre en el trabajo y todavía se te paga por él. Ser rico es la movilidad y la electricidad y la televisión por cable y montones de otras cosas que tenemos que no necesitamos. Tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos más que suficiente. Utilizando esta definición, la mayoría de nosotros calificamos fácilmente como ricos. El problema viene con el hecho de que no nos sentimos ricos. No nos sentimos ricos y hay alguna razón por la cual no nos sentimos ricos. La deuda es una, el conflicto por el dinero, el estrés sobre el dinero, la preocupación sobre el dinero. Ninguna de esas cosas nos anima a sentirnos muy bien cuando se trata del dinero. Estas razones nos impiden sentirnos ricos. Y como hemos discutido, independientemente de todas estas razones, todo se reduce a una razón. Creo que es esto, que nuestro enfoque cuando se trata del dinero no es lo que debe ser. Abordamos el dinero como algo para conseguir, algo que tenemos que agarrar y mantener. Pero las Escrituras nos enseñan algo diferente. Las Escrituras nos enseñan a acercarnos al dinero como siervos. No como siervos del dinero, sino siervos de Dios. Encargados del dinero, tal vez un poco de dinero, tal vez un montón de dinero. Pero por mucho o poco dinero, ser un seguidor de Cristo es reconocer que todo le pertenece a Dios y se nos da como un préstamo de Dios. Tenemos y mantenemos el dinero por Él. Y nos toca mantenerlo como una especie de administración, con un propósito específico. El objetivo es la inversión en su reino, no el nuestro, el reino de Él. Y nuestra administración es un periodo de servicio que con el tiempo llega a su fin, después de lo cual el propietario, obviamente, quiere saber qué hicimos con la inversión que Él hizo en nosotros. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Qué le podemos devolver como resultado de la inversión que Él hizo en nosotros? Líderes mundanos, usando reglas mundanas, usan su dinero para invertir en sus reinos. Y Jesús dice que no puede ser así con nosotros. Tú y yo debemos invertir dinero en el reino de Dios. Y la manera más fácil de hacerlo, y hacerlo de manera consistente, y siempre mantener esa perspectiva, es actuar como siervos, simplemente actuar como servidores. Pues bien, hoy vamos a continuar indagando el mismo tema, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. Para hacerlo, vamos a leer unos versículos del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. En estas últimas semanas hemos estado leyendo del Evangelio de Marcos y ahora estamos en el capítulo 12. Y este es el final de la vida de Jesús. Al final de su vida había mucha discordia y existían una gran cantidad de conflictos. Muchas personas estaban tratando de crear problemas a él. Le hacían preguntas difíciles y trataban de causarle problemas. Pero entonces leemos sobre un hombre, al parecer sincero, que se acerca a Jesús con una buena pregunta. Él pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?
de Marcos capítulo 12, versículo 28. Buena pregunta, porque habían unos 600 mandamientos de la ley mosaica y los judíos fieles trataban de seguirlos todos. Pero eso podría llegar a ser difícil, hasta imposible. Y muchos de los líderes religiosos, especialmente en este tiempo, se pasaban el tiempo discutiendo y debatiendo sobre cuáles leyes eran las más importantes y cuáles tenían menos importancia. Hubo mucho debate y discusión sobre esto. Entonces, a este hombre se le ocurre una buena pregunta. ¿Puedes reducir todos estos mandamientos a unos cuantos básicos que nos puedan indicar cuando estamos en el camino correcto? Aparentemente, Jesús está contento con su pregunta, porque responde al fin y Marcos nos dice: Jesús respondió, el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30. Jesús responde a la pregunta usando las Escrituras y se basa en un versículo tomado del libro de Deuteronomio, y ese verso era el versículo más famoso de toda la Escritura hebrea. Es tan famoso que tiene su propio nombre. Los judíos lo llamarían el Shema, Israel. Fue llamado el Shema Israel y era lo principal en la oración y adoración judía y el mandamiento más importante. Tan importante que los fieles judíos oraban esto al despertar en la mañana y por la noche conciliando el sueño. Sería su deseo y esperanza que fueran sus últimas palabras antes de morir y las primeras palabras que les enseñaban a sus hijos. Esas palabras eran tan fuertes y poderosas para los judíos observantes que resultaban muy emocionantes para ellos, debido a que estas palabras representaban muy profundamente quiénes ellos eran, cuál era su historia y lo que representaban como una nación. Nadie en la audiencia de Jesús discutió con él cuando respondió a la pregunta de esta manera. Sin lugar a dudas, este es el primero, el más grande y el mandamiento más importante. Pero Jesús añade más a su respuesta y añade un poco a lo último. Él dice que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es de Marcos capítulo 12, versículo 31. Esto también es de las Escrituras, pero de un libro diferente. Jesús ahora usa el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro muy difícil de leer si lo han intentado. Está lleno de listas y listas de leyes. Todo tipo de leyes. Leyes que son sencillas y de aplicación universal, como no mentir, no engañar y no calumniar a la gente. Leyes que son difíciles de entender. Leyes que rigen la dieta y la higiene en ese tiempo. Y entre todas estas leyes y las listas de leyes, Jesús saca una: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es de Levítico, capítulo 19, versículo 18. No es un mandamiento sin importancia, pero ciertamente en Levítico es uno entre muchos. Hasta que Jesús cambia esto y le da una importancia superior a las demás leyes. Para los judíos observantes no había mandamiento como el primer mandamiento. No había ninguna ley como la primera ley. Y no se podía compartir esa importancia con otra ley. Y ahora Jesús viene y cambia ese hecho. Él hace la afirmación de que esas dos leyes van juntas y tienen que ir una con la otra. Ellas ni siquiera pueden ser separadas. Ni siquiera se puede cumplir con la ley primera sin cumplir la segunda. Casi que podemos imaginarnos algunas de las personas en su audiencia rascándose la cabeza diciendo: ¿por qué? ¿De qué estás hablando, Jesús? Esto es tan inesperado, tan chocante, un cambio de pensamiento para muchos en esa multitud, que de hecho Marco nos dice:
y ya nadie se atrevió a preguntarle más. De Marcos capítulo 12, versículos 34. No queremos hacerte más preguntas. Tenemos miedo de lo que podríamos oír. Ahora, desde nuestro punto de vista, lo de amor no es realmente un gran problema, en teoría, de todos modos. Lo aceptamos desde el punto de vista teórico. Ama a Dios, ama a tu prójimo, lo que sea. Nuestro problema no es con el amor, nuestro problema es con la otra parte, cuando Jesús dice, como a ti mismo. Esto es lo que nos causa un problema. ¿Por qué tenía que añadir esas palabras? ¿Por qué necesitamos esas palabras? Amar a Dios, amar al prójimo. Ok, hecho y punto. Y luego él añade esas últimas palabras. Como a ti mismo. Como a ti mismo se interpone entre nosotros y el prójimo y entre nosotros y Dios. Y la parte a ti mismo siempre se reduce al dinero y las cosas que podemos comprar con dinero. Siempre se reduce a esto. Jesús enseñó una y otra vez que el competidor número uno de Dios, siendo nuestro Dios amor y amando a Dios sirviendo a los demás, no es el diablo o el mal o incluso el pecado, sino eres tú mismo. Dice en otro lugar de la Biblia, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien despreciará a uno y se apegará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Esto es de Mateo capítulo 6, versículos 24. Y Jesús estaba enseñando en una cultura agraria pobre. Y hace 2000 años este era el caso. Si él estaba preocupado por esto en esa época, entonces, ¿cuánto más ocurre este caso en nuestra comunidad próspera de hoy? ¿Cuánta más preocupación tendrá él por nosotros con respecto a esto? Nuestras cosas. Y voy a decir esto también, que es un poco incómodo para escuchar. Entre más rico que eres, entre más cosas que tengas, más tentados vas a ser, más jalado vas a estar, más obligado vas a estar a permitir que tú y el dinero se interpongan en el camino. Y no estoy diciendo esto para que alguien se sienta culpable o mal. Yo estoy diciendo esto para desafiarte. Cuando se trata de ti mismo y tus cosas y tu dinero, mientras que estén en el camino de todos nosotros, ¿por qué no simplemente seguimos adelante y las utilizamos estratégicamente, que es lo que se supone que deberíamos estar haciendo? Amar a Dios, amar a la gente, utilizar el dinero, amar a Dios, amar a la gente, usar las cosas. Tal vez tengas una casa de vacaciones que podrías dejar que alguien más utilizara. Alguien que tal vez necesita un descanso, en lugar de usarla tú. Tal vez estás pensando en la futura temporada de vacaciones y está planeando fiestas y cenas. Excelente, diviértete. Pero ¿qué tal si también te esfuerzas e incluyes en tu lista de invitados a alguien que no está en la lista de invitados de nadie? Tal vez tienes esas cosas. Tienes buenas cosas que has recolectado, pero son cosas que realmente no estás utilizando más y otra persona podría utilizarlas. ¿Qué tal si solo sigues adelante y las das a ellos, en lugar de quedártelas para ti? De repente estás preparando una receta especial tuya de algo y en lugar de prepararla solo para ti, prepárala para tu vecino. Tal vez estás pensando en comprar un nuevo par de zapatos o un vestido nuevo. Adelante, date ese gusto. Pero, ¿qué tal si utilizas esa oportunidad para hacer una donación a un refugio para la mujer y así ayudas a alguien más? O aquí te presento una idea muy radical. Prepárate. ¿Qué tal si un fin de semana tú regalas tus entradas para ver a los Dolphins o a los Miami Hurricanes y dejas que alguien más vaya en vez de ti? Amar a Dios, amar a la gente, usar el dinero, usar las cosas, usar las entradas para los Dolphins. Eso es lo que los ricos hacen.